Domingo Perón. Domingo Perón nació el día 8 de octubre de 1895 en Lobos, ubicado en Buenos Aires, Argentina. Este fue un militar y político populista argentino que tuvo bastante éxito en su país, ya que estuvo en su presidencia durante casi 30 años. Bueno, de 1911 a 1913, cuando tenía 16 años, estuvo en un colegio militar y se dio cuenta que tenía bastante potencial, tanto que empezó a trabajar con los propios militares y estudió en la Escuela Superior de Guerra. Después de esto, fue como observador militar a ayudar a Italia en sus batallas en el año 1930. En 1941 fundó el Grupo de Oficiales Unidos, también conocido como GOU, y este mismo grupo, 2 años después, creó un golpe militar que afectó mucho al gobierno civil en Argentina. Después, en 1945, se hizo vicepresidente y ministro de Guerra, y esto le ayudó a ganar mucha popularidad en Argentina. En este año hizo muchas propuestas, tales como salario mínimo, mejor jubilación, indemnización por accidentes de trabajo, cobro de aguinaldo y vacaciones y muchas otras cosas que beneficiaban mucho a los trabajadores del pueblo argentino. El 17 de octubre de 1945 hizo un discurso bastante importante que caracterizó a los trabajadores, y este discurso fue muy importante para los argentinos, ya que sentían que tenían a alguien que los podía apoyar. He aquí un fragmento del discurso. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Lo bueno de estas propuestas es que no solo incluían a la gente de clase alta, sino que incluían a todo tipo de clases. Esto lo hizo más querido aún. Un año más tarde, en las elecciones de febrero de 1946, Perón se impuso obteniendo casi los 2/3 de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. Este gobierno, en donde se creó el movimiento del peronismo, se enfocó en transformar la economía y cambiarla positivamente para los beneficios de la clase obrera, y duró de 1946 a 1951. Entre medio, en 1949, Perón y Evita, cuya era su mujer, que la ayudaba mucho en su gobierno, por lo tanto era muy querida, legalizaron el voto femenino. En 1951 se acabó el tiempo de gobierno de Perón, pero como el pueblo lo quería mucho, salió reelecto. En este segundo gobierno se enfocó en cambiar la economía, en volverla más tradicional y hacer ciertos cambios a los salarios. En 1952 se desató una crisis y junto a eso muere Evita. Esto afectó notoriamente a los peronistas y al gobierno de Perón. En 1954 estalló una previa discusión con la Iglesia argentina y Perón, en 1955, estableció, junto a otros cambios, que la enseñanza religiosa en los colegios no era obligatoria. Y esto generó que se crease una multitud de gente antiperonista haciendo protestas. Gracias a esto se empezaron a preparar para un golpe cívico-militar. El 16 de junio de este mismo año ocurrió el famoso bombardeo en la Plaza de Mayo. Este fue un intento de parte de la Marina con la idea de matar a Perón. Este evento afectó mucho a los argentinos, ya que murieron cientos de personas y fue muy traumante para los que quedaron vivos. Esta misma noche, algunos peronistas quemaron iglesias de argentinas como venganza. Perón intentó hacer algo al respecto, pero ya era muy tarde. Las Fuerzas Armadas tomaron el control y expulsaron a Perón. Por lo tanto, fue exiliado a otro país. Cuando estuvo exiliado, pasó por Panamá, Paraguay, Venezuela, España y Brasil.
estuvo 18 años exiliado y durante todos esos años siempre estaba intentando volver a Argentina, haciendo tratos con el presidente actual de ese momento. Hubo casos que logró hacer el trato, pero el pueblo siempre se negaba a que él volviese. Hasta que un presidente de Argentina llamado General Alejandro Lanusse decidió restablecer los partidos políticos, entre ellos el peronismo. Perón fue a Argentina en 1972 a postularse como presidente, pero había una ley que se lo impedía. Después, el 9 de octubre de 1973, Perón volvió a postularse y por tercera vez asumió el cargo de presidente. Lamentablemente, el año después, el 12 de junio, fue su último discurso, donde se despedía diciendo lo siguiente: yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Después de unos días, lamentablemente, el 1 de julio murió y dejó a los argentinos muy orgullosos de todo el trabajo que él había hecho. Ahora les presentaré 3 diferencias entre Domingo Perón, Getúlio Vargas y Lázaro Cárdenas. Una de sus diferencias es su tipo de modelo, ya que Perón tenía el peronismo, Getúlio Vargas tenía el Estado Nuevo, o como ellos decían, Estado Novo, y Lázaro Cárdenas siguió el modelo tradicional. Otra diferencia es la manera en la que terminaron sus gobiernos. Domingo Perón terminó su gobierno ya que murió. Getúlio Vargas se suicidó y Lázaro Cárdenas simplemente acabaron sus años de mandato. Y por último, la última diferencia es cuántas veces estuvieron a cargo del mandato. Perón estuvo 3, Getúlio Vargas estuvo 2 y Lázaro Cárdenas estuvo solamente 1. Ahora diré las similitudes entre estas 3 personas. La primera similitud sería que los 3 son populistas. La segunda sería que los 3 apoyan a los trabajadores de su país. Y la tercera sería que los 3 hacen un cambio para conseguir la estabilidad e independencia económica a través de mejorar el desarrollo industrial. Hemos estado hablando todo el rato sobre algo llamado populismo, pero ¿qué es el populismo? Bueno, el populismo tiene 3 características principales. 1. El pueblo tiene el poder. Esto quiere decir que el presidente hace todo lo posible para satisfacerlos. 2. El partido político tiene un nombre. En el caso de Domingo Perón sería el peronismo. Y en el caso 3 sería que tienen un líder carismático, en este caso los 3 personajes que acabamos de ver.